Uno de los primeros trabajos en tratar el problema de ruptura de una película interfacial fue el trabajo del francés de Brice. Son aproximadamente 5 trabajos publicados en la revista Recul. Este es el quinto. Y en ese trabajo lo que él estudió fue cómo rompían unas películas que él había hecho sobre unos alambres o circunferencias de vidrio. Él grababa las películas con una cámara que tenía la capacidad de 2.500 a 3.000 cuadros por segundo. En ese entonces tenía que grabarlas físicamente, las películas tenían 100 pies, esta velocidad no se alcanzaba sino muy avanzada la película, por lo tanto él tenía poco tiempo para grabar la ruptura. Las películas eran en principio películas de agua con tipol como jabón, y él agregaba alginato de sodio para que las fueran un poquito más viscosas y tardaran más en romperse. Él hizo 2 tipos de experimentos. En un primer experimento él simplemente dejaba que la película drenara por gravedad y entonces la película pues rompía en la zona donde su ancho era menor, que normalmente es hacia la parte superior. Y otro tipo de experimento en el cual generaba una descarga eléctrica que hacía que la película rompiese cerca del electrodo, y entonces más bien se formaba un círculo y ese círculo iba aumentando. Este es un dibujo esquemático de una de las películas que él tomó sobre la forma en que se va abriendo, se va rompiendo la película y se va abriendo el agujero en la parte superior. Y esta es parte de una de las películas que tomó donde se rompía la película con el uso de una carga eléctrica central. Bueno, el caso es que usando estas películas y sabiendo cuál era el número de frames por segundo que tenían las películas, él podía calcular la rapidez con que se rompía el film. ¿Ok? O sea, podía calcular el H, que en este caso se medía del tope hasta donde estaba la interfase a cada tiempo, y eso le da una velocidad. E igual lo podría hacer en este segundo caso, en el cual básicamente medía el radio de esta circunferencia. Dense cuenta que en este caso, cuando el experimento es más controlado, la curva pasa por 0, mientras que en este caso no. El caso es que él adoptó la hipótesis de Dupré, según la cual toda la energía interfacial, una vez que se rompía la película, se transformaba en energía cinética. Entonces, como una película o un film tienen 2 interfaces, en principio la energía es gamma por A, la de una interfase multiplicada por 2, y eso es igual a un medio de masa por velocidad al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la masa? Bueno, la superficie de la película multiplicado por su ancho, eso me da un volumen, multiplicado por la densidad, que es masa sobre volumen, me da masa, multiplicado por la velocidad al cuadrado. Lo interesante de esta fórmula es que, bueno, él puede deducir cuál es la velocidad, pero la velocidad queda en función del ancho del film. Por lo tanto, si se mide la velocidad a la cual la película se está rompiendo, uno puede deducir a qué ancho se rompió el film. De los gráficos anteriores se deduce que la velocidad a la cual se está rompiendo el film es en un caso de 680 centímetros por segundo, y en otro de 355, y eso genera valores de 2.5 y 9.5 micrones, que son bastante anchos para lo que uno esperaría. ¿Cómo visualizó de Brice el problema de ruptura? Él en principio pensó o él observó que el film antes de romperse se iba haciendo más delgado en alguna porción, sobre todo cuando drenaba por efecto gravitatorio. Entonces, en principio, si este es el film,
Si yo tengo aire de este lado, aire de este lado y de este lado agua con jabón, el film en esta región se va haciendo cada vez más delgado, o sea, esta D va disminuyendo cada vez más, y él supuso que el ancho del film permanecía constante mientras el agujero se desarrollaba. Entonces, esta parte se va haciendo más delgada, pero esta parte conserva su ancho. Aquí una T de thickness. Y por otro lado, llega un momento entonces en que se abre el film, digamos, el hueco comienza a formarse a esta altura aproximadamente y empieza a desarrollarse. Fíjense que cuando el hueco se desarrolla, la figura que forma es lo que se conoce como un hiperboloide de revolución. En otras palabras, una hipérbola a la cual se le da la vuelta 2pi y esto es lo que se forma. Entonces, el área a calcular, a calcular durante la expansión del agujero es básicamente, como se ve aquí, es 2pi por r, este perímetro por esta longitud. Esta longitud, este arco, puede determinarse si se conoce este ángulo. Estos dos círculos son solamente de referencia, porque solamente para que se vea que el ancho, si el ancho de la película es tau, el ancho medio es tau medio, y ese es el radio de estos círculos. Y en principio puede deducirse, hay que relacionar ese arco con este perímetro, ¿ok? A cada altura de esto hay, o sea, a medida que el hueco se va expandiendo, esta es distinta. El caso es que el arco S, este arco que está aquí, en principio no es más que el ángulo por tau medio. Y si yo quisiera calcular el área de ese hiperboloide de revolución a una cierta altura, básicamente sería el perímetro, que es 2pi por a, por el arco, que es tau medio por phi, si tomo este pedazo que está aquí. En realidad el área, eso se va desarrollando a medida que el hueco se va haciendo más grande, se va haciendo más ancho, y entonces lo que hay es que para obtener el área, integrar ese factor en el ángulo, tal y como se ve aquí, entre 0 y pi medio. Fíjense también que si uno quiere calcular la variación del área entre el film que tenía originalmente, que en principio debería ser un film plano aquí, y el hueco que se generó, pues debe restarle al área final, que es el resultado de hacer la integral de estos factores que habíamos visto, de perímetro por arco. Hay que restarle el área, por así decirlo, de las tapas, el área que se tenía originalmente. Y eso nos da la variación de área, el área final del hueco menos el área que se tenía originalmente. Entonces, el área de las tapas, si este es el radio del film, es 2pi por tau medio más r al cuadrado. Estos gráficos los trato de aquí de representar más grande, de manera que ustedes vean explícitamente de dónde salen las fórmulas, porque en el trabajo no se ven bien las variables del gráfico. El caso es que el cálculo es relativamente sencillo. Y lo que uno ve es que otra vez, bueno, lo lógico, tiene un área que se incrementa, o sea, el hueco a medida que el hueco antes de desarrollarse incrementa su área y después baja cuando se está expandiendo, porque el área tiende a ser mínima durante la expansión. Esta área tiene un incremento máximo en este radio del film. Eso se halla derivando esto, igualándolo a 0, y introduciendo esto en el área se tiene también cuál es el mayor valor de esa área.
Entonces uno puede graficar, si uno grafica el área, primero la que se genera durante el adelgazamiento, cuya fórmula simplemente la voy a mostrar más adelante y que es bastante menor, y el área de desarrollo del hueco, de lo que se llama expansión del hueco, la curva que se obtiene es esta curva que está aquí. Esa curva tiene como máximo 0.73 ancho al cuadrado, tau cuadrado, que vendría siendo esto multiplicado por el valor de la tensión, vendría siendo una estimación de la energía que hay que pasar, la energía de activación para la formación del hueco. Esto es la expresión que se obtiene para el caso del adelgazamiento de la película. No voy a entrar en este detalle. Lo que sí quiero resaltar es que en todas estas dos deducciones se supone que el ancho del film, este thickness, esta tau que está aquí, es constante. Y eso va a ser importante más adelante. O sea, todo el proceso se está viendo que ocurre de esta manera, pero el ancho del film formado entre, en este caso, entre aire, agua con jabón y aire, es constante durante el desarrollo del agujero. Bueno, para que ustedes tengan una idea del estimado de la energía de activación, fíjense que la energía de activación les dio a él para, introduciendo los valores, un valor promedio de lo que él había obtenido para la ruptura, les da 1300 kT, lo cual es un valor gigantesco. Entonces, fíjense que, o sea, a estos anchos, a este ancho, este es el valor de kT. Por lo tanto, el valor en kT es 1300 kT. Por lo tanto, si la energía de activación, si la energía térmica del medio, que es kT, es la energía que produce el agujero, esta anchura del film va a tener que ser muchísimo menor que este valor. Y de hecho, como veremos adelante, se calcula que es aproximadamente 10 Armstrong, y sin embargo, los films se conoce experimentalmente que rompen bastante antes que eso. Bueno, años después, Kavanagh y Bernström desarrollaron una teoría bastante más fina de la formación de agujeros en un film, en un film líquido. En parte de esa teoría está basada en un concepto muy viejo, que es de principios de siglo, que tiene que ver con la teoría de orientación de Cunha, en la cual, como ustedes recuerdan cuando estudiábamos el parámetro de empaquetamiento de los surfactantes, las micelas, cuando se forman espontáneamente, la forma geométrica de las micelas no es aleatoria, es una forma muy definida que depende de la geometría del surfactante. Y el parámetro de empaquetamiento, como recordarán, es básicamente el volumen del surfactante entre el área de la cabeza y la longitud de la cola lipofílica. Entonces, para esferas esféricas, para micelas esféricas, el parámetro de empaquetamiento tiene valores menores a 1/3. Para micelas inversas, es decir, donde la cabeza va del lado interno, el parámetro de empaquetamiento es mayor que 1. Entonces se especuló que dado que esto es así, las estructuras en las cuales la cola es muy voluminosa y sin embargo adquiere una forma esférica, tienen una energía extra y eran, o se supuso que eran más inestables que la forma en la cual el surfactante tiene esta geometría, y por lo tanto se ubicaba cómodamente, las cadenas lipofílicas se ubicaban cómodamente en la parte interior de una micela hinchada. O sea, una micela que en especial cuando absorbe aceite es la gota más pequeña que podemos tener. Kavanagh y Bernström postularon
que en realidad, como ya se venía criticando desde hace muchos años, la interfase es muy grande en relación a las dimensiones del surfactante y que no tiene relación la estabilidad de estas estructuras con la geometría del surfactante. Pero en cambio, que cuando se forma un agujero, en el agujero la curvatura es crítica y en la curvatura del agujero el papel que juega la geometría del surfactante sí es fundamental. Ellos, eh, bueno, aquí se ve en principio cuál es, cómo se genera un agujero, esquemáticamente, cómo se genera un agujero entre dos gotas. Fíjense, si nosotros tenemos dos gotas de aceite en agua, a medida que se van acercando y forman una película plano paralela, tendríamos este film. Y si se hace un agujero aquí, otra vez, fíjense que lo que obtenemos es otra vez el famoso hiperboloide de revolución. Pero esta vez, en principio, si las cosas fueran de esta manera, el área sería exactamente igual a la que calculó De Vries, pero ellos supusieron que este ancho, que aquí no se llama tau, sino b, del film, es variable y que lo que había que hacer era conservar el volumen a medida que el radio del film se va ensanchando. Fíjense que siempre el radio del film se calcula desde la perpendicular hasta cada superficie. Esto viene siendo el radio de mi film, en cambio el ancho es perpendicular a ello. Entonces, otra vez lo que antes teníamos que era R y A, ahorita lo tenemos como A y B, y por lo tanto, cuando uno va calculando el área, en principio, si, si mantuviésemos el B constante, obtendríamos una curva de este estilo. Pero el caso es que bueno, ya vuelvo sobre eso. Lo que se obtiene es una superficie. Otra de las cosas que agregaron Cabanov y Bernström es que en realidad el film, dado que tiene una curvatura en esta zona muy pronunciada, hay que tomar en cuenta la energía de dobladura e incluso la energía de torsión. Esto que está aquí es un plano de referencia. Esto viene siendo la energía de dobladura, lo que se llama bending, y esto viene siendo la energía de torsión. Entonces, una superficie tiene, si es plana, solo tiene una contribución de gamma por a la energía libre del sistema. Pero si encima está doblada o tiene una torsión, tiene una energía adicional. Esa energía adicional, una de las formas de calcularla es la propuesta por Helfrich, que realizó una teoría para la energía de las membranas, y en esa formulación, la energía libre de una interfase o de un plano tiene o es proporcional a la curvatura de la interfase. Esto viene siendo 1 sobre el radio de curvatura o el radio de curvatura promedio, que es un medio de 1 sobre R1 más 1 sobre R2, donde R1 y R2 son los radios de curvatura perpendiculares en un punto de la superficie, y esto viene siendo el radio de curvatura promedio del surfactante. Esto viene siendo el de la interfase y esta viene siendo el radio de curvatura espontánea, la que el surfactante exhibe cuando forma micelas hinchadas, es decir, micelas que absorbieron aceite. Forma una microemulsión de aceite en agua. Entonces, esto en principio puede evaluarse, y por el otro lado
además de la contribución por dobladura que viene dada a través de esta constante, existe una contribución por torsión que viene dada a través de esta segunda constante. Esta constante en inglés se conoce como módulo de Saddle-Splay, que yo traduje malamente como torsión. Ok, mientras que aquí aparecen los radios de curvatura, aquí aparece una diferencia entre ellos. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, el caso entonces es, volviendo a la formulación de Cabanov y Bernström, que ellos primero, en principio se plantearon, yo tengo una interfase plana y ahora al formar un hueco tengo una interfase curva y por lo tanto yo tengo una variación de la tensión que es por un lado por el área que tengo de interfase, pero por el otro lado por la curvatura que esa región tiene. Y esto me da una contribución adicional a la energía que no tomo en cuenta de Brice. Entonces, el trabajo, en principio, para formar un hueco es la diferencia entre el valor de la energía que yo tengo, en principio sigma por A, pero tomando en cuenta esta energía adicional, cuando tengo el film con un hueco y cuando lo tengo sin un hueco. Y eso es equivalente, eso tiene 4 contribuciones. No importa mucho cómo se deducen, pero se deducen de una forma similar a como de Brice hizo los cálculos. Los que sí es importante es de que dependen. Dependen de la tensión, dependen del parámetro de bending, de dobladura, dependen del parámetro de torsión y dependen de A y B, donde A y B, como dijimos, son el radio del film y el ancho del film. Entonces, otra vez, esa es una ecuación que no tiene solución analítica en la mayoría de los casos. Este gráfico muestra cómo varía la energía con el ancho del film y el radio del agujero. Y como se ve aquí, el radio del agujero es máximo a un ancho de film constante y por el otro lado el ancho de film es mínimo a un radio de agujero constante. Entonces, lo que se basa la teoría es en tratar de conseguir el punto de ensilladura que es el mínimo de energía que se requeriría para formar el agujero. Como esto es un máximo y esto es un mínimo, eso se consigue sacando la primera derivada de la energía total con respecto a A y con respecto a B, y después sacando la segunda derivada y preguntándose por las condiciones en las cuales en el caso de A es mayor que 0 y en el caso de B es menor que 0. Si bien, como dije, esta es una ecuación que debe evaluarse numéricamente, existe una sola solución que se conoce explícita. Y esa solución ocurre para el caso de la zona de balance, en el caso de tensión mínima. La solución explícita de este punto de ensilladura es la que aparece aquí. Y estos parámetros para algunos sistemas son conocidos. Por otro lado, el tiempo de ruptura, esta es la energía del sistema, y por el otro lado, con el agujero, y por otro lado, el tiempo de ruptura se supuso que se podía calcular a través de un factor de Boltzmann. ¿Ok? Entonces, un poco lo que arrojaron los cálculos es que si uno tiene lo que se conoce como películas inversas, es decir, aquellas películas, por ejemplo, aceite, agua, aceite, donde la curvatura espontánea es menor que 0, ya vuelvo sobre eso, o una película W o W donde la curvatura es mayor que 0, esas películas se rompen sin barrera, espontáneamente se rompen. Pero en cambio, cuando tengo unas películas normales, y entre las normales está el caso que nos interesa, como aquella formada entre 2 gotas de aceite separadas por agua con un radio de curvatura positivo, o películas
W o W entre dos gotas de agua separadas por aceite con un radio de curvatura negativo, hay un valor de energía mínimo. Es importante que los módulos, decir que los módulos de bending y saddle splay tienen valores que van entre 1 kT y 100 kT. La otra cosa importante es que, como vimos hace muchas clases, el radio de curvatura en principio tiene signo. El radio, hay una forma más, como veremos en una lámina más adelante, hay una forma más formal de definirlo, pero en principio las interfaces de aceite, de gotas de aceite en agua tienen un radio de curvatura positivo y las interfaces de gotas de agua en aceite tienen un radio de curvatura negativo. A eso se debe estos signos que ven aquí. O sea, independientemente de la magnitud, hay que tomar en cuenta el signo, porque como la energía depende de esos valores, por ejemplo, de H0, pues por supuesto, si H0 es negativo o positivo, tiene influencia en la energía del punto de ensilladura. Bueno, lo interesante es que para el sistema de octano, agua y este surfactante, que es un etoxilado de grado 5, estos son los cálculos. Esta N se corresponde con el número de monocapas que hay absorbida a la superficie, y en principio nosotros estamos interesados en el caso en que hay una sola monocapa, es este. Fíjense que esto que está aquí es temperatura. Uno puede hacer el barrido como cuando veíamos sistemas ternarios y estoy tratando de llegar a la zona de balance. Yo puedo hacer un barrido de formulación, bien sea en salinidad o en temperatura, para obtener la tensión mínima. En este caso, se hace en temperatura, y fíjense que si esta es la temperatura del punto de balance, fíjense la diferencia que estima la teoría que hay entre el valor de la energía en la zona de balance y el valor de la energía a 1 grado de diferencia de la zona de balance. Es 50 veces mayor. Y por supuesto, si el tiempo de ruptura de la película es el exponencial de eso, son órdenes de magnitud de diferencia los que aquí se predicen. Bueno, Kabalnov luego con Jeffrey Wirtz hace un experimento donde justamente miden para el sistema de este pentatoxilado con octano y agua la estabilidad del sistema. Esto que está aquí es el logaritmo del tiempo de ruptura. Y otra vez, esto es el sistema en la zona de balance. Esto que está aquí es temperatura, y vemos que en la zona cercana a la temperatura digamos, a la temperatura que ocasiona la tensión mínima en el sistema de 3 fases, bueno, la estabilidad tiene un cierto valor. Y unos pocos grados después, fíjense que esto es 30-35 grados, esto está en 32,5 aproximadamente, 1 grado después, la estabilidad cambia 4 órdenes de magnitud. Recuérdense que esto es el logaritmo de tau. Si 10 a la 4 segundos de estabilidad hay entre la estabilidad en la zona de balance y la estabilidad fuera de ella. Y otra vez, esa diferencia se obtiene en unos poquísimos grados. Esta misma variación se obtiene si en vez de utilizar temperatura, se va variando la sal para encontrar el punto de balance. ¿Ok? Fíjense que no es es una predicción sobresaliente que se tenga una fórmula que es tan precisa en cuanto a la ubicación de la zona de balance, que prediga un cambio de estabilidad tan grande cercano a la zona de balance y que el cambio lo reproduzca en el experimento también. Eso para mí valida fuertemente esta teoría. Siendo una teoría de 1996, sigo pensando que es una teoría que está vigente
hasta nuestros días. Esto que está aquí es para que uno tenga una idea de cómo se ve eso en un tubo de ensayo. En principio, bueno, uno puede partir de dos fases y se va un sistema, por ejemplo, OW, y se va acercando a la zona de balance. Acercándose quiere decir moverse en este sentido. En este caso no es la temperatura lo que se varía, sino la concentración de sal. Fíjense la precisión con que hubo que controlar la temperatura. Estos son 31.71 grados, 31.92, 31.91. Y la diferencia de salinidad que hay en los tubos de ensayo, 0.48, 0.49, 0.50%. Es muy pequeña. Y sin embargo, en pocos minutos, uno ve como el tubo que corresponde a la zona de balance se desestabiliza formando tres fases rápidamente. Y a medida que uno se va acercando, pues la estabilidad es menor, y a medida que se va alejando, la estabilidad es mayor. Bueno, aquí les muestro unas referencias adicionales. El problema de incluir la teoría de Helfrich en la energía del film no es un problema sencillo, en parte porque tiene el problema de la convención de los signos, molesta bastante, y la teoría es un poquito dura, pero pueden consultarla allí. Una definición más general de los signos es que el signo de la curvatura es positivo cuando tiende a doblar la interfase hacia la fase interna. En ese caso no tendría que ser agua-aceite, sino la fase interna de la emulsión, porque el signo depende de en qué dirección apunta el vector normal a la superficie, si apunta hacia adentro o apunta hacia afuera. Si la superficie tuviese esta forma, la normal estuviese apuntando hacia adentro. Entonces, que apunte hacia afuera o que apunte hacia adentro tiene que ver con el signo. Pero nosotros no vamos a entrar en esos detalles. Bueno, otro aspecto importante, otros estudios importantes relacionados con la coalescencia de gotas tienen que ver con los estudios de interferometría de películas líquidas realizados básicamente por el grupo de la Universidad de Sofía. Fíjense que en principio cuando dos gotas se acercan y forman un film pueden pasar varias cosas. Bien sea que la repulsión sea lo suficiente para que las gotas se separen, la repulsión no sea suficiente y simplemente ocurra la coalescencia, o se forme un film estable, la repulsión estabilice, ¿cómo se llama? La presión de desjuntamiento o estabilice el cambio de presión capilar y se forma una película, un common blank film o un Newton blank film que se mantiene en el tiempo por mucho tiempo. ¿Ok? El tiempo de ruptura va a ser básicamente el cociente, esto es tiempo, distancia sobre velocidad. La velocidad va a depender de la velocidad del drenaje. Para el caso en que lo que se forman son dos discos plano paralelos, esta velocidad viene dada por la velocidad de Reynolds, que depende de la fuerza de interacción entre los dos discos. Por ejemplo, si es de Van der Waals, la fuerza que intenta drenar la película. Y la condición de equilibrio termodinámico, ya lo habíamos visto en una clase, es que básicamente la presión de desjuntamiento se iguala a la presión capilar. Eso puede ocurrir antes de que el film alcance una distancia crítica de ruptura o después de que lo haga. Entonces, claro, si la distancia crítica de ruptura es mayor que la distancia de equilibrio, el film rompe antes de generar un Newton black film o un common black film. En una clase anterior habíamos visto que
Si esta es la curva de la presión de desjuntamiento, solo hay 2 puntos de la curva que cumplen con que la presión va, 2 puntos de la curva, digamos, para una presión capilar que es constante, una presión de Laplace de una gota, que sería representado por un valor constante y que intercepta la curva en varios puntos, solo 2 de ellos tienen la característica que la presión de desjuntamiento disminuye con la disminución del ancho de la película. Y solo en esos casos puede formarse una película estable. Uno corresponde a lo que se conoce como película negra común, como un black film, y el otro se corresponde a la película negra de Newton, Newton black film. Ahora, ¿cómo ocurre cómo se obtienen estas películas? Eso no se obtiene por un drenaje suave de la película, sino que lo que se observa experimentalmente es que, en principio, si esta es una gota y esta es otra gota, se van acercando. Bueno, la zona de mayor interacción hidrodinámica entre las 2 gotas es justamente la zona central, y es por eso que se produce aquí lo que se conoce como dimple. Es decir, un cambio de curvatura es como una pequeña dobladura hacia adentro. Eso ocurre en las 2 gotas. Luego, el radio de la película, o mejor dicho, el radio de ese dimple crece. Ya vamos a ver cómo, hasta formar una película plano paralela. La película plano paralela es inestable y puede o romperse o pasar a lo que habíamos hablado de una película negra común o de Newton. En estos casos estamos hablando que la interacción comienza a 200 nanómetros y la interacción, el ancho de estas películas es entre 5 y 10 nanómetros. Bueno, los estudios experimentales del grupo búlgaro fueron comenzados por este investigador, Shelutko, que fue muy famoso a mediados del siglo pasado, y seguidos por su discípulo, la doctora Dolce Serogua, y de hecho muchos de ellos están basados en lo que se conoce como celda de Shelutko o celda de Shelutko-Serogua, que es una celda que tiene 2 concavidades separadas eh, por un volumen que puede ser cambiado por succión. Entonces, si yo tengo gas aquí en estas 2 partes, o si meto aceite o agua y meto aceite en el medio, yo puedo, por succión aquí, ir variando el ancho del film. Dense cuenta que en estos estudios el radio del film, que viene dado por esta longitud que está aquí, es macroscópico, mientras que el ancho del film es microscópico. En otras palabras, el ancho sí refleja, o mejor dicho, sí se parece a a las películas delgadas que uno obtendría normalmente en el experimento, mientras que el radio del film es macroscópico y aquel es microscópico. Este es un estudio realizado, los estudios experimentales, hay un grupo que se ocupa de los estudios experimentales y otro grupo que se ocupa de la parte teórica. La parte teórica, el investigador más resaltante es Iván Ivanov, que ya falleció. Y de la parte experimental, probablemente Shelutko, que ya falleció. Yo tuve el placer de conocer tanto a Ivanov como a Serogua. Eran personas muy agradables. El caso es que esta es la forma, este es un paper de Belikov, que es de ese grupo, y en este paper él estudia cómo se ve el patrón de interferencia de una película delgada a medida que la película va cambiando. Fíjense que habíamos hablado de la celda de Shelutko-Serogua, me faltó decir que se utiliza un microscopio
y una luz para alumbrar la película perpendicularmente. Una de las cosas sobre las cuales hizo énfasis Brick en uno de sus papers es que, a diferencia de una superficie en contacto con el bulk, las películas delgadas tienen la gran ventaja de que, justamente por ser películas delgadas, tienen dos interfaces. No tienen el bulk, pero además las interfaces, la luz que pega de las interfaces interfiere una con otra y genera patrones de interferencia. Y esos patrones de interferencia, como ya vimos en una clase anterior, pueden relacionarse con el ancho de la película. Entonces, ¿qué se observa cuando uno ve el drenaje de una película de estas? Lo que se observa es que, en primero, otra vez lo que le había dicho, en principio nosotros tenemos una interfase que tiene esta curvatura, luego se forma un dimple, luego se forma la película plano paralela, luego se forman, la película plano paralela se desestabiliza y la película o se rompe o salta a film comunes o newtonianos. Este proceso tiene estos patrones de difracción. O sea, cuando me estoy acercando y formo un dimple, el factor, el patrón de difracción tiene esta forma. Por favor, recuerden este patrón de difracción. Aquí, en el caso en el cual la película, el dimple está drenando, y una vez que drena, se obtiene una película que en principio deja pasar mucho la luz. Todavía la película es muy ancha, pero a medida que la película se va haciendo más delgada, se van formando huecos en la película, agujeros en la película, que son otra vez los que corresponderían a el film negro común y el film de Newton, que se termina formando al final y que cubre la película completa. En ese paper se estudiaron las formas en que rompían las películas y se observó que las películas podrían romper durante el proceso de adelgazamiento sin que llegaran al ancho crítico de ruptura, cuya fórmula explícita vamos a ver más adelante, o la película podía romper cuando iba a transitar desde una película ancha hasta una película negra, o la ruptura podía darse después de que se había formado la película negra, y la película negra, el hueco de la película negra se estaba haciendo cada vez más ancho, o la película negra podía formarse y después de un tiempo romperse. O sea que no existía una sola forma de ruptura, sino varias formas de ruptura. Otra cosa que observaron muy interesante es que, si ellos graficaban el tiempo de estabilidad de la película en función de la concentración del surfactante, observaban que, en principio, bueno, había una linealidad. Eso era sensato. Lo que fue extraordinario es que, cuando me iba por encima de la CMC, la linealidad se mantenía. ¿Por qué se mantenía? Esto básicamente era un indicativo de que las micelas sí jugaban un papel en la estabilidad de la película. Pero concentrándonos en esta parte del estudio que tenía que ver con las formas de ruptura, ellos compararon para diferentes surfactantes la forma de ruptura de películas en espuma y películas en emulsiones. Y es muy interesante porque, en el caso, por ejemplo, de estos dos surfactantes, el SPAN, en principio, los dos son surfactantes no iónicos, pero el SPAN se disuelve mejor en la fase interna, que es aceite, que en este caso fue sileno, que el twin, que se disuelve en agua. Y entonces uno ve, como en este caso, la película, generalmente, en el caso en el cual se utiliza SPAN, rompe más rápidamente, o mejor dicho, más rápidamente no, sino que más rápidamente rompe por el primer mecanismo. Es decir, antes de alcanzar un ancho crítico, la película ya se rompe.
Mientras que en el caso en que la película, en que el sistema es estabilizado por Twin, es decir, un surfactante que en principio se disuelve en la fase externa, es decir, que cumple con la regla de Bancroft, la película generalmente se rompe más bien una vez que la película negra se formó y tiene un cierto tiempo de vida. ¿Ok? Mientras que en el caso de las espumas es distinto. Al menos para estos dos surfactantes, no hay diferencia en el mecanismo de ruptura, solo a concentraciones muy bajas de surfactante. ¿Ok? Aquí se ve, aquí se grafica el tiempo de ruptura con la concentración de surfactante y es claro que, al menos para el caso de emulsiones, la forma en que cambia el tiempo con la concentración es distinto y que eso debe tener o tiene relación directa con la forma en que ocurre la ruptura. Bueno, las ecuaciones principales de esta fenomenología pueden encontrarlas en el libro de Thin Liquid Films de Ivanov y Dimitrov. Ivanov y Dimitrov tienen un capítulo en el libro es un libro muy grueso, donde hay tratamiento tanto teórico como experimental, y en él aparece una descripción detallada de este proceso. Por otro lado, les recomiendo, hay varios videos interesantes en YouTube, uno en especial con relación a el color que tienen las películas, la luz reflejada de las películas, es decir, producto de la interferencia de la luz reflejada en la primera y en la segunda interfase, y la relación que tiene esas longitudes de onda con el ancho de la película. Bueno, les había comentado que aparentemente, de acuerdo a los estudios de interferometría, existía una relación entre las estructuras micelares y la estabilidad del film. Esto que está aquí es un trabajo de 1992 de Dark Wasson, que fue editor del Journal of Colloid Interface Science por año. Y en este estudio, y tiene contribuciones muy relevantes en el área de coloides, estuvo aquí en Venezuela, por cierto, en un congreso de surfactantes en solución. El caso es que él estudió el drenaje de la película en condiciones por debajo de la CMC y para arriba de la CMC. Y si bien la fenomenología antes de la formación de la película plano paralela era similar, cuando yo trabajaba por debajo de la CMC, se generaba una perturbación y la película se terminaba rompiendo o pasaba a una película negra, y en cambio sobre la CMC tenía un comportamiento un poco distinto. Y ellos interpretaron ese comportamiento como lo relacionaron con fuerzas estructurales postuladas por Israel Asbili un tiempo anterior. De acuerdo a ese razonamiento, en esta zona las películas estaban muy organizadas. Si yo tenía, por ejemplo, micelas, y para yo adelgazar la película, es decir, para bajar un poco el ancho, necesitaba salir una capa completa de micelas. Y si necesito salir una capa completa de micelas, quiere decir que la fuerza entre las dos interfaces debe variar de manera escalonada, y el ancho entre las dos interfaces con el tiempo debe variar de manera escalonada. Bueno, el caso es que estudiando la luz que pasaba a través del film, esa luz se hacía incidir sobre un fotomultiplicador y se obtenía una corriente, y se vio que efectivamente la corriente variaba de la manera que se muestra aquí, y que se veían saltos en el tiempo, y si uno medía o relacionaba esos saltos con la longitud, con el ancho de la película,
en principio los anchos estaban cambiando, por decirlo así, de manera cuantizada. Es decir, cada ancho era proporcional al diámetro de una micela. Sin embargo, eso era lo que decía la teoría, los diámetros que se muestran aquí, si bien son constantes, son bastante grandes para ser los diámetros de una micela. Una micela típicamente tiene un diámetro de 2 a 5 nanómetros. Bueno, un radio de 2 a 5 nanómetros, o sea que si este es el diámetro estaría más o menos en el orden. Estos son otros estudios de Ivanov y Krączewski que comprueban que ese efecto ocurre. Y recientemente, este es un paper del 2021, fue publicado muy recientemente, me llamó la atención que estuvieron estudiando la película en una espuma y las curvas se parecían mucho a las de Watson de hace, no sé, 40 años. Pero lo más interesante del trabajo es que tienen videos que muestran cómo varía la película, que es lo que ve el microscopio de manera perpendicular a la película. Los videos están libres para descargarlo y esta es la dirección del artículo. Fíjense qué diferencia hay entre el negro que se obtiene cuando se obtiene una película negra común y el negro que se obtiene cuando se obtiene una película, mírenlo aquí, de Newton. La interferencia es muchísimo más efectiva y por lo tanto la película se ve bastante más negra. Bueno, finalmente hago un comentario en lo que respecta a fuerzas estructurales, que parece no estar relacionado, pero que en mi concepto sí tiene una relación importante. Nosotros hace muchísimo tiempo en el laboratorio, lo que antes era el laboratorio de átomos, moléculas y campos, o laboratorio de electromagnetismo del Centro de Física, estudiamos la variación de la viscosidad en lo que se conoce como régimen de transición para gases nobles, en principio helio y otros. Y el caso es que en esos casos, el régimen de transición es un régimen en el cual el camino libre medio de una molécula es del orden del tamaño del recipiente que los contiene. Y en ese caso, las paredes cuentan mucho, lo que se obtiene es una viscosidad efectiva más que una viscosidad como propiedad intrínseca del gas, es una viscosidad efectiva. Pero lo interesante es que se observan oscilaciones de la viscosidad en función de la densidad o de la presión del gas. Lo curioso es que si uno calcula el ancho en que se presentan esas oscilaciones, o se puede calcular, se puede relacionar ese ancho, si yo lo divido entre el diámetro molecular, me da casi un diámetro molecular, me da 0.8, es decir, el periodo de oscilación viene siendo del orden de 0.8 diámetros. Y a nosotros nos llamó mucho la atención eso, cuando se estaban estudiando las fuerzas estructurales y se decía que la variación de la fuerza estructural era de un diámetro también. ¿Por qué? Porque en principio, si uno se imagina o intenta visualizar un líquido de manera microscópica, es difícil pensar o es difícil, es poco probable que el líquido esté organizado. Si uno tiene micelas, por ejemplo, en un líquido, las micelas estén organizadas por filas de una manera rígida y que cada fila a la hora de drenar el líquido
drene de una manera casi que militar. Este es un tratamiento, los tratamientos que llevan a este tipo de ecuaciones son tratamientos clásicos de la ecuación de Boltzmann. Y como ustedes saben, en los tratamientos clásicos, las variables de posición X, Y, Z son equivalentes a las variables de velocidad de X, Y, Z, en el sentido de que pesan los valores cuadráticos de por ejemplo, en el teorema de equipartición, los valores cuadráticos de las coordenadas pesan igual que la velocidad. Pero el punto es que son 6 variables que determinan el comportamiento de un sistema clásico. Y a nosotros nos parecía que era mucho más razonable que las variables de velocidad estuviesen relacionadas con ese comportamiento que se encontró en gases más que las variables de posición. Y de hecho, la analogía funcionaba porque en principio cuando uno utiliza un gas diluido, como les decía, el recipiente es muy grande y el camino libre medio es macroscópico. Pero si yo tengo poros o tengo películas delgadas, es verdad que el recipiente se hizo ahora muy pequeño, pero también es verdad que el número de moléculas que tengo en las paredes del recipiente es también muy pequeño. Entonces, la relación entre el camino libre medio molecular y el tamaño del recipiente o el tamaño del poro podría ser equivalente a la que se obtiene en un recipiente macroscópico con un camino libre medio muy grande. Si existe relación o no entre los dos fenómenos no lo sabemos, pero nos parece que esto es una curiosidad que merece mayor estudio. Eso está publicado en la revista Ciencia, esta ecuacioncita, e incluso en Langmuir, en la parte teórica, en un trabajo teórico experimental sobre viscosidad del gas helio, que dedujimos esta ecuación e hicimos el comentario respectivo con respecto a las películas líquidas delgadas. Esta es una bibliografía adicional relativa a las películas delgadas. Bueno, para finalizar esta sección, he decidido que la parte de coalescencia tenga 3 partes en vez de 2. Hablemos también de las ondas capilares. Dense cuenta, y es muy importante, creo que debo resaltarlo, que todo esto todas estas teorías nos dan luces sobre cómo ocurre el proceso de coalescencia una vez que la película delgada se forma. Y el proceso de coalescencia, como vimos cuando estudiábamos gotas que se unían a su homofase por flotación, el proceso de coalescencia es un proceso que tiene un componente aleatorio, es estocástico. Y una de las razones por las cuales es estocástico es que hay muchas maneras. El film puede mantenerse estable, puede romperse a diferentes anchos, originando agujeros. Y como veremos ahora, puede romperse no solo por la formación de agujeros, sino a través de ondas capilares, de la presencia de ondas capilares. Bueno, en principio uno imagina un film con una superficie de líquido, una superficie, por ejemplo, la superficie de agua en un vaso, macroscópicamente plano. Sin embargo, otra vez, la energía térmica genera oscilaciones sobre la superficie, ondas sobre la superficie. Esas ondas, en principio, tienden a ser amortiguadas por la tensión interfacial, dado que para que se genere una onda de estas tiene que haber un incremento del área superficial y por lo tanto hay un costo energético cuando se genera. Pero por otro lado, Briggs argumenta
que en ese argumento, valga la redundancia, no se toma en cuenta la energía de interacción entre las dos interfaces y tampoco se toma en cuenta el efecto de la interacción de Van der Waals en una película que no es, cuyo ancho no es homogéneo. Para eso, él pone la siguiente gráfica, que es muy sencilla. Dice, si una película se va drenando hasta un punto en el cual tiene dimensiones moleculares y yo tengo una cierta molécula M, por ejemplo, parado en este punto, yo tengo la película más delgada de este lado y más ancha de este lado, yo puedo trazar esta figura aquí y darme cuenta que el número de moléculas que hay aquí es igual al número de moléculas que hay aquí. Por lo tanto, en principio, la interacción de Van der Waals de estas moléculas sobre esta molécula en particular está equilibrada por la que está de este lado. Pero la película del lado ancho tiene otra cantidad de moléculas superior, por lo tanto, esta molécula va a tender a ir hacia el ancho más grande de la película, lo cual va a generar que la película se haga cada vez más ancha de manera espontánea. Entonces, la interacción de Van der Waals en películas delgadas tiende a hacer que el film sea inestable en contra de la tensión. Y por supuesto, por el otro lado está la energía térmica que le da el ambiente a la película. Entonces, debido a la energía térmica y a la interacción de Van der Waals, el film tiende a ser no uniforme. Y debido a la tensión, todas esas cosas tienden a amortiguarse. Bueno, él comenzó Briggs, además, comenzó este estudio argumentando que justamente, que de acuerdo a los valores que estudió de Briggs, que obtuvo de Briggs de su experimento, un hueco solo podría formarse a distancias de 2 nanómetros o menores, porque la cantidad de energía que requeriría es muy grande. Y que sin embargo se observa que las películas rompen a una distancia crítica de 100 nanómetros. ¿Cómo explicar eso? Bueno, la explicación de Briggs es que en principio eso ocurre porque las ondas capilares de una y otra interfase se pegan. Una cosa muy importante que hay que darse cuenta es que a estas distancias pequeñas, las ondas capilares no son independientes. Es decir, si el líquido en cada interfase, quiero decir, si el líquido se mueve de esta manera o forma una onda en esta interfase, la de abajo es consona con esta que está formada arriba. Es similar, es parecida, no existe un máximo donde hay un mínimo. Donde hay un máximo existe un máximo aquí. Okay, bueno, depende de cómo ustedes lo quieran ver, pero en lo que se respecta a la distancia de la normal, si esta es la amplitud de la onda, la película que está aquí tiene la misma amplitud con la distancia, la misma amplitud con respecto a el ancho plano normal de la película. ¿Ok? Bueno, ¿cómo empezó Briggs su cálculo? Empezó diciendo, bueno, si yo tengo para esta sección una área que es proporcional a dy, un segmento que es proporcional a dy, yo tengo que calcular su variación, es esta que está aquí. Esto que está aquí realmente es la hipotenusa y lo puedo calcular como otra vez a través de y cuadrado y de z cuadrado. De z cuadrado más de y cuadrado al 1 medio debería ser esta hipotenusa. Y si yo le resto de y, debería tener la diferencia de área que hay, o la diferencia que área que hay entre esta zona y esta zona que está aquí. En principio, él hace el cálculo, o él dice que hace el cálculo para una onda que en profundidad, es decir, perpendicular al plano, tiene 1 centímetro de longitud. Bueno, ¿cómo sigue el cálculo? Entonces, la hipótesis de Briggs es que debido a las fuerzas de interacción es posible disminuir la energía libre del sistema a pesar de tener un incremento de área en la deformación. Entonces, ¿cuál es el cambio de energía libre que tenemos? Bueno, el cambio de energía libre va a ser el área extra que tenemos multiplicada por la tensión
que es la energía libre convencional que tenemos, más el extra de energía de interacción. El área, como decíamos anteriormente, si saco de y factor común, me queda esta integral. Estas integrales son trigonométricas, pueden simplificarse de esta manera. Y por otro lado, él tiene una contribución en energía libre que expresó en función de una expansión en serie de la energía libre con respecto al ancho de la película. Y eso había que integrarlo en toda la onda en dy, de 0 hasta lambda, que es la longitud de la onda. Bueno, esta es la misma expresión con todo unido aquí, y en ella se está tomando en cuenta que la onda, en principio, se supone que es una onda sinusoidal que puede expresar como una amplitud por seno de 2pi y sobre lambda, donde lambda es la longitud de onda, y por lo tanto, si esta es la diferencia z menos z0 de la onda en una de las dos interfaces, la diferencia en el ancho de promedio de la película es 2 veces esa onda, como se ve aquí. Una por este lado y otra por este lado. ¿Ok? Entonces yo puedo introducir el valor de h y z donde sea conveniente. Y fíjense que en esta última parte me queda aquí, tengo esta integral que está aquí, aquí tengo la expansión en serie que tiene dos términos, y él va a suponer que en principio el término de energía libre es independiente de dy, mientras que, y solo eso me dejaría unas integrales que son bien sea en seno cuadrado, en coseno cuadrado. La que es impar se va a 0 y las demás integrales sobreviven. Esas integrales que sobreviven son fáciles de calcular. Fíjense que la integral de seno cuadrado me da un término que evaluado en 0 y lambda es 0. La integral de coseno cuadrado también, pero me sobrevive un término que si evalúo en 0 y lambda, me da lambda medio aquí, me da lambda. Entonces, en principio, lo que yo tengo, yo puedo preguntarme entonces, ¿cuándo esto que está aquí sería menor que 0? Y otra vez, de estas integrales lo que sale son los lambda que multiplican este factor y este factor que está aquí. Y yo puedo preguntarme cuándo todo esto es menor que 0. Pasando el lambda extra para el otro lado, esto es lo que tiene que ser menor que 0. Entonces, fíjense que todo esto está en función de lambda, que es la longitud de onda, y entonces básicamente lo que predicen estas ecuaciones es que cuando lambda es menor que un lambda, es mayor que un lambda crítica que se despeja de aquí, esto es lo que viene siendo lambda crítica, que depende de la tensión y de la variación de la energía libre con respecto al ancho de la película. En ese caso ocurrirá la ruptura producto de las ondas capilares. De nuevo, esta expresión va a depender de quién es la energía libre. Si yo nada más tuviera una fuerza atractiva como energía libre, puede obtenerse una expresión explícita para la longitud de onda crítica. Si no, queda un término un poquito complicado. Bueno, Brick también estudió la tasa a la cual crecían las fluctuaciones. Esto sería una longitud de onda a la cual la película se rompe. Pero, ¿en qué tiempo se rompe? Y para eso calculó básicamente cuál era la variación que tenía el ancho de la película con respecto al tiempo. Y esa variación tiene dos componentes. Un componente que tiene que ver con el drenaje suave de la película más el mecanismo que le estamos agregando de ondas superficiales. Y lo que obtuvo es que el ancho de la película depende como una exponencial con respecto al tiempo, depende exponencialmente del tiempo. Este tau que está aquí, que es un tiempo característico, depende de las mismas variables de la cual depende el lambda crítico. Vean estos términos y vean estos términos que están aquí, y estos parámetros que multiplican
cociente son los parámetros que vienen de la ecuación, la expresión de Reynolds de drenaje de la película que está aquí. Bueno, lo interesante es, otra vez, el tiempo mínimo, al igual el tiempo mínimo para que rompa la película, que viene siendo el tiempo que corresponde a la onda de mayor crecimiento, puede calcularse de manera explícita si otra vez se mete la energía libre aquí. Entonces, en el caso en que la interacción es de Van der Waals, la fuerza de interacción aquí, la energía, el potencial de interacción. Si la fuerza de interacción es de Van der Waals otra vez, ese tau es explícito y puede calcularse. Entonces, producto de los dos mecanismos, del drenaje suave y de las ondas capilares, básicamente el drenaje de una película, este es el ancho de la película con respecto al tiempo, varía de esta manera. Él viene variando de manera suave cuando drena y entonces puede producirse ruptura a diferentes puntos producto del choque de las ondas capilares de una y otra parte del film. Briggs generalizó ese tratamiento que hizo en el paper anterior, en un paper posterior, y básicamente todas las premisas eran iguales, el tratamiento fue muy similar, salvo, fíjense que él, por ejemplo, otra vez, él discute que las ondas capilares se produzcan, esto que en este film lo llama corrugación, es producto de que incluso incrementándose el área producto de la corrugación, puede haber un cambio negativo de energía libre producto de la energía de interacción. Entonces otra vez calcula el delta F con dos términos, un término que tiene que ver con el incremento de área multiplicado por la tensión y un término que tiene que ver con la variación del potencial con el ancho. Solo que esta vez lo hace de una manera muy general y en esta manera muy general aparecen términos, por ejemplo, como el de bending, que antes no aparecía de manera explícita. Bueno, este término otra vez, al igual que cuando tratamos una sola onda, en este caso general, el primer término es positivo, el segundo es negativo, hay que preguntarse cuándo el segundo domina. Él trató el ancho de la interfase como una expansión en serie de ondas capilares que tenían una cierta longitud de onda. Y básicamente en estos coeficientes está el potencial de interacción, las energías de interacción están en estos coeficientes. Bueno, otra vez preguntándose cuándo estos valores, cuando el valor de la energía es negativo, se obtiene la misma expresión para el lambda crítico. Y otra vez, si la dimensión de film, si la dimensión de la onda es mayor que un cierto valor, entonces se forma el agujero. Quería mostrarles que en el tratamiento general vuelve a dar que estas ondas crecen, que la amplitud de las ondas crecen en función del tiempo y que otra vez tienen que existe un tiempo característico, y fíjense la forma del tiempo característico otra vez tiene incluida el factor de Reynolds, la energía, la segunda derivada de la energía de interacción y la tensión interfacial. Bueno, solo dos gráficos me interesa que recuerden fuertemente de la teoría de Briggs. Uno es este relaciona el tiempo tau característico de ruptura con la longitud crítica. Fíjense que esto está escalado en longitud crítica y esto está escalado en el tiempo mínimo, el tiempo de mayor crecimiento, que es este que está aquí. Entonces, si yo tengo ondas por debajo de lambda crítico, esas ondas,
la duración de esas ondas es mínima, el tiempo que me da es negativo, ¿ok? En cambio, yo tengo tiempos positivos solo por encima de, para longitudes de ondas mayor que la longitud crítica. Y entonces tengo tiempos finitos. Cada onda o cada lambda, cada longitud de onda va a estar relacionada con un tiempo característico de, de ruptura. Y por su, él calculó el menor tiempo de ruptura, que es el de las ondas de mayor crecimiento, y ese tiempo de ruptura es el que le dio esta expresión, y ese tiempo de ruptura ocurre cuando la longitud de onda es raíz de 2, la longitud crítica. ¿Ok? O sea, el tiempo es menor que 0, en otras palabras, no cuenta para ondas que tienen una longitud de onda menor que la crítica, y el tiempo es finito para ondas que tienen una longitud de onda mayor que la crítica, y esas ondas se producen por fluctuaciones. Pero quizás lo que es más asombroso del estudio de Briggs es que si este es el potencial de interacción entre las dos interfaces de la película líquida, está aquí, es la segunda derivada que tiene una forma similar, pero corrida. Esto que está aquí es este valor constante que aparece aquí, menos 2pi cuadrado gamma. Entonces fíjense que la longitud crítica son longitudes de onda que son mayores a este valor. O sea, si, para valores, en principio, yo puedo calcular cuando la lambda es mayor que este valor, y la lambda va a ser mayor que este valor en esta región y en esta región. No sorprende que a separaciones muy pequeñas o anchos de film muy pequeños el film sea inestable, pero sí sorprende esta segunda región, porque si miran el mínimo secundario de interacción aquí entre las dos superficies, esto ocurre antes. O sea que el film puede romperse incluso antes que las fuerzas de interacción sean relevantes. Eso ocurre solo para film muy pequeños, ¿ok? Para film de un cierto ancho. Para muy pequeños, esta región inestable desaparece. Bueno, estos son simplemente algunas estimaciones de cómo varía el lambda crítico para valores de la constante de Hamaker del potencial. Si el potencial fuera solamente un potencial atractivo de fuerza de Van der Waals, que variase entre 10 a la menos 14 y 10 a la menos 12 hercios, y una tensión típica, el ancho del film sería entre 100 y 1000 Armstrong, y el lambda crítico daría entre 0.6 y 600 micrones. ¿Ok? O sea, otra vez, el film sería inestable en anchos de el doble de esto, pero fíjense que el ancho es bastante mayor a veces que la separación que tenemos. O sea que el film realmente puede romper a unas distancias grandes. Bueno, cuando se compara teoría con experimentos, para experimentos de Chelucco y Exerowa, en este caso, para esta publicación de Briggs, los valores de HC, H crítico, daban el doble de lo que predecía la teoría. Con todo y eso, el orden de magnitud estaba bastante bien. Estos años, además, 68. Bueno, voy a concluir esta sección resaltando un trabajo de Lekkerkerker. Yo no sé, esto es del grupo, creo que es Utrecht. Es, eh, los holandeses en coloides tienen un peso específico muy grande y realmente tienen, al igual que los búlgaros, los americanos, etcétera, tienen unas contribuciones resaltantes. Y en particular, tuve la suerte de ver un seminario de Lekkerkerker sobre la observación directa de
ondas capilares entre líquidos. Este es un trabajo interesantísimo. Ellos en principio hacen notar, un trabajo publicado en la revista Science, ellos en principio hacen notar que la tensión escala como el inverso de la dimensión molecular al cuadrado. Si fuera el diámetro molecular al cuadrado. Y que en líquidos moleculares es normal que entonces las rugosidades que se obtienen sean del orden de 0.3 nanómetros y la velocidad con que se mueven ellas sobre la superficie es muy rápida, de 10 metros sobre segundo. Pero que si yo usase partículas en esta fórmula y yo calculase con una partícula de tamaño nanométrico cuál debería ser la rugosidad, me da que la rugosidad es del orden de las micras, o sea que es observable, y por el otro lado la velocidad es de los micrómetros por segundo, o sea que es observable. Entonces, ellos forman un sistema muy interesante. Ellos mezclan partículas de polimetilmetacrilato fosforescentes de 71 nanómetros con decalina. Y encima añaden poliestireno. Y el poliestireno va a generar una transición de fase en ese sistema de partículas sólidas en decalina. Es decir, lo que yo voy a poder observar es una fase en la cual hay pocas partículas y que se ve aquí como oscura y negra, es decir, que es mi fase gaseosa de partículas, y una parte donde abundan las partículas líquidas y que se ve aquí verde fosforescente. Si yo voy incrementando la temperatura, por ejemplo, para generar una transición de fase o modifico las condiciones del sistema de manera de generarla, yo veo que en la parte gaseosa se van generando cada vez o va adquiriendo mayor densidad de partículas hasta que las fases por así decirlo, se juntan. Y yo puedo, o ellos pudieron ir estudiando cuál era el perfil de la fase líquida, lo que vendría siendo la fase líquida en esta zona, que equivale a cómo se mueven las ondas capilares, cómo se ven las ondas capilares a nivel microscópico. Bueno, el estudio fue tan interesante que incluso interacciones hidrodinámicas fueron captadas en él. Por ejemplo, aquí se ve una gota que está hecha de partículas sólidas, fosforescentes, coalesciendo con lo que vendría siendo la interfase plana, su homofase. Y obsérvese que a medida que se van acercando esta gota, existe interacción hidrodinámica, se forma una cavidad, una especie de dimple, hasta que se forma un hueco entre la gota y la interfase, y el hueco crece, el ancho del radio del hueco crece. Esta es la escala, estos son 5 micras, y esta es la variación en segundos de todo el proceso. Bueno, les menciono que en la búsqueda de estos de artículos para generar estas transparencias, recientemente apareció uno en internet que me llamó la atención. Este es un artículo de unos autores coreanos, publicado en principio en esta conferencia, donde ellos generan un software que hace que el teléfono celular pueda medir ondas capilares sobre la superficie de un vaso de cartón. Básicamente el vaso de cartón genera vibración sobre la superficie, eso me genera ondas capilares. Se puede tomar una foto de la vibración con el teléfono y con el software que ellos elaboraron deducir cuál es la tensión. Fíjense que la tensión, otra vez, en estos casos es producto de la frecuencia de vibración del teléfono, o mejor dicho, las ondas capilares. Bueno, aquí está la tensión, pero en la generación de ondas capilares depende, que normalmente depende de la parte térmica, aquí es generada de manera artificial a través de la vibración del teléfono, y depende también de la gravedad y la tensión que tienden a minimizar
el área de la superficial. Entonces, la tensión puede despejarse de esta fórmula y si uno evalúa la longitud de onda, todos los demás parámetros se conocen y sale la tensión. El paper es interesante porque además describe la dificultad, no es tan directa la medida. En principio, la luz se dispersa en las crestas, en los valles, y en las crestas converge de la onda capilar, y eso me genera un patrón de interferencia en la parte de abajo que en lo cual influye la onda capilar y un patrón no. La cantidad de luz que pasa depende justamente de las ondas que se están generando aquí, pero además el patrón de interferencia que voy a obtener de esta interfase y de esta interfase va a depender de esta, digamos así, aberración. Ellos simulan eso de manera teórica con lentes convergentes y divergentes. Pero lo interesante es que una vez que solucionan los problemas técnicos, entre ellos hay una sola dirección en la cual deben hacerse la medida por algunas razones. El caso es que una vez que tienen la medida da casi perfecta. Esto que está aquí es la tensión superficial que da el software de ellos, del agua. Como ustedes saben, el software en agua-aire el valor es aceptado en 72 y a ellos les dio 71.9. Me parece que es muy interesante. Bueno, hasta aquí la segunda parte del módulo de coalescencia.